Buenos días, vamos a continuar con el avance de nuestros temas. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de sustitución electrofílica aromática, repasando un poquito lo que habíamos hablado en la anterior clase y continuando y explicando diferentes tipos de sustitución electrofílica aromática sobre el benceno. Lo primero que debemos de recordar es que el benceno presenta una nube de electrones arriba y abajo del anillo plano, como se ve en ambas figuras, y por lo tanto habrá densidad electrónica o carga negativa tanto arriba como abajo. Lo segundo que recordamos es que no hay enlaces dobles y simples aislados, sino que por resonancia y también por aromaticidad, que son los dos conceptos que ya deben manejar, evaluables, por cierto. Entonces, por ambos conceptos, los electrones están girando alrededor del anillo, todos ellos, ¿no? Eso lo demuestran las estructuras de resonancia. Y también entendiendo que el anillo es aromático, como hemos visto que es aromático, hay una distribución de electrones pi alrededor de todo el anillo plano. Bien, estas consideraciones previas nos hacen entender que el benceno, como una gran densidad negativa, va a atraer compuestos denominados electrófilos. Entonces, los electrófilos van a atacar al benceno con un mecanismo de reacción distinto al de los dobles enlaces simples que habíamos visto el año pasado. Entonces, el primer concepto es, bueno, si quiero que reaccione el benceno, este deberá reaccionar contra un electrófilo. La primera idea, y hemos explicado el por qué. Cuando el benceno reacciona con un electrófilo, da lugar a una reacción denominada sustitución electrofílica aromática. La sustitución electrofílica aromática, abreviada SEA, sustitución electrofílica aromática, no es otra cosa que introducir un electrófilo en el lugar de un hidrógeno en el benceno. Nótese que esta nomenclatura en barras no expresa los hidrógenos. Como ya están en segundo año, ya deben entender que en este benceno, en cada carbono, que son vértices, hay un átomo de hidrógeno. De ahí que el benceno es C6H6. Bien, entonces, en este caso, el electrófilo ha sustituido al hidrógeno que estaba acá. De ahí el nombre sustitución, electrofílica, porque estamos haciendo reaccionar con un electrófilo, y aromática, porque si bien para sustituir el electrófilo al hidrógeno rompe un doble enlace, momentáneamente este se va a restituir al final de la reacción, como vamos a ver. Entonces, en teoría, decimos que un par de electrones de todo el benceno va a atacar al electrófilo y formar este enlace. Esto ya hablando del mecanismo. La carga formada, por supuesto, se va a estabilizar por resonancia. Si se fijan acá, el par de electrones viene acá y la carga aparece en este carbono. El par de electrones viene acá y la carga aparece en este carbono. Y este regresa a este punto o a este punto, es indistinto. Bien, entonces la carga, la idea esta es que la carga se estabiliza por resonancia, nada más, y finalmente, si ya entendemos esta última parte, habíamos dicho que aquí hay 6 hidrógenos, entonces vamos a representar el hidrógeno de acá. Este es el electrófilo que con el doble enlace se ha unido y este es el hidrógeno de este carbono, el de acá. Entonces aquí vamos a mostrar la sustitución y el concepto de aromático. El hidrógeno se libera como H+, y su par de electrones le devuelve el doble enlace al anillo, que ya en resonancia nuevamente va a producir el fenómeno de aromaticidad propio del benceno. En resumen, este hidrógeno que estaba en este carbono ha sido sustituido por un electrófilo, de ahí el nombre de sustitución electrofílica aromática. Este mecanismo es importante porque se aplica a las 5 reacciones que vamos a ver a continuación sobre el benceno. El mecanismo es el mismo. Necesitamos un electrófilo que se une al anillo y que sustituye al hidrógeno del carbono donde se ha unido el electrófilo.
El hidrógeno se retira, donando su par de electrones para formar nuevamente el doble enlace que habíamos roto al inicio. Esto en cuanto al mecanismo. La reacción es exotérmica, ya desde físico-química ya van a ir trabajando más. Este año ya van a trabajar esos conceptos. Tenemos una energía de activación, tenemos en este caso un carbocatión estabilizado por resonancia, como lo muestra acá, esta es la resonancia, y luego tenemos la eliminación del hidrógeno y la formación del doble enlace para formar el compuesto ya con la sustitución electrofílica aromática. Entonces, benceno con un electrófilo y habríamos perdido un hidrógeno. Este va a ser C6H5E. Esa es la característica de la sustitución aromática electrofílica. Ya saben, por favor, cualquier duda la van escribiendo. Estos son conceptos importantes y por eso es bueno también que vayan preguntando. Bien, vamos a los ejemplos. Un tipo de sustitución electrofílica aromática sería la cloración del benceno, en términos generales, la halogenación del benceno. Como hemos dicho, este hidrógeno va a ser sustituido por un cloro, sustitución, ¿sí? Acá debemos explicar dónde está el electrófilo, porque entendemos que el cloro es no polar y esta molécula vamos a explicar su función, es un ácido de Lewis, pero entre las dos van a generar un electrófilo. Entonces la idea central es la sustitución del hidrógeno por el cloro como un electrófilo. El otro cloro con este hidrógeno van a formar ácido clorhídrico. ¿Cómo sucede esta reacción? Lo vamos a entender a través del mecanismo. En el primer paso del mecanismo, como habíamos explicado, vamos a ver cómo el cloro con el AlCl3, el tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis, forma un electrófilo. Bien, entendemos primero que el aluminio tiene varios orbitales vacíos, como es una molécula grande, tiene algunos orbitales vacíos de la configuración electrónica, y que si bien el cloro es no polar, va a traer un par de electrones del cloro. Cuando el cloro haya donado su par de electrones, le va a quitar a este otro cloro este par de electrones. ¿Sí? Se produce el enlace de este cloro con el aluminio, cloro-aluminio, y el cloro le quita a este otro cloro su par de electrones para desaparecer su carga positiva. El resultado es un AlCl4 con carga negativa de este par de electrones, y este cloro habría quedado sin electrones, por lo cual queda como cloro más. El cloro más, en otras palabras, sería el electrófilo. ¿Sí? Entonces ya tenemos la idea de cómo el cloro con el AlCl3 produce un electrófilo que sería el cloro más. Entonces ya sabemos que el cloro más va a sustituir a este hidrógeno y lo vamos a colocar acá. ¿Sí? ¿Cómo? Nuevamente a través del mecanismo. Entonces vamos ya recapitulando. El tricloruro de aluminio, un ácido de Lewis con el cloro ha formado un electrófilo y el electrófilo va a entrar al anillo de benceno mediante el mecanismo de sustitución electrofílica aromática. Bien, tenemos nuestro electrófilo. Uno de los pares de electrones del benceno ataca al cloro para formar este enlace. Al formar el enlace, este carbono se queda sin su electrón, por lo cual tiene carga positiva que, y como ya hemos visto, se estabiliza por resonancia. Hasta acá ya prácticamente hemos introducido el electrófilo al anillo. Esta es simplemente resonancia. Si quieren ver la resonancia, pueden ver que este viene para acá, forma doble enlace y carga positiva, y este viene para acá, forma doble enlace y carga positiva acá. Y este regresa hasta este punto original. Bien, entonces entendamos que el electrófilo ha ingresado al anillo. Primera parte del mecanismo de reacción. Luego, como hemos visto, el hidrógeno va a donar su par de electrones para restaurar el doble enlace y devolver la aromaticidad al anillo. Y además para hacer la sustitución, el cloro se queda enlazado y sustituye a este hidrógeno. Entonces, si se fijan,
De inicio tenemos 6 hidrógenos. Esto ya no vamos a presentar a futuro, ya estamos en química orgánica 2, pero en la nomenclatura de barras no es necesario escribir los hidrógenos. Sin embargo, para el ejemplo y para que lo entiendan mejor, lo estamos haciendo. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, de ahí el C6H6, y acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, y el hidrógeno que estaba en este átomo de carbono, este está siendo sustituido por el cloro. Se restaura el doble enlace, el hidrógeno sale como H+, y se va a unir con el cloro menos de la LCl3 para formar ácido clorhídrico, de manera que la LCl3 se mantiene como catalizador, sin haber sufrido cambio alguno. Entonces acá tengo la cloración del benceno, o en términos genéricos, la halogenación del benceno, en este caso con cloro, usando un ácido de Lewis. Sin el AlCl3 no puedo producir el electrófilo que ingrese al anillo. ¿Sí? Entonces este electrófilo solo se produce mediante la presencia de un ácido de Lewis. Si ustedes ponen solo cloro con benceno, no hay reacción. Pero si ponen cloro, benceno y AlCl3, el AlCl3 va a hacer que el cloro produzca un electrófilo y que el electrófilo ingrese al anillo y sustituya al hidrógeno, terminando la reacción. Eso en cuanto a la halogenación del benceno. Estamos repasando lo que rápidamente habíamos visto en la clase previa. Vean una animación. Cloro con el ácido de Lewis forma el electrófilo. El electrófilo ingresa al anillo y sustituye al hidrógeno, y el anillo toma nuevamente el carácter aromático ya sustituido. Se van a dar cuenta, aquí la formación del electrófilo y aquí el benceno con 6 hidrógenos. Dependiendo cuál enlace ataca, puede atacar cualquiera. Entonces voy a sustituir este hidrógeno por este cloro. Y me quedo con 5 hidrógenos, un cloro, ácido clorhídrico y AlCl3. Les dejo para que vean una vez más la animación, o para que puedan verla varias veces durante la reproducción de su video. Fíjense, el AlCl3 regresa a ser AlCl3 y da un cloro para la formación de ácido clorhídrico. Bien. Vamos a ver un segundo tipo de sustitución electrofílica aromática. Esta sería la alquilación del benceno, donde en este caso el hidrógeno del benceno va a ser sustituido por un grupo alquil. Alquil normalmente de un halogenuro de alquilo. ¿Sí? Entonces en este caso este hidrógeno se sustituye por el alquilo. Nuevamente, si colocan solo halogenuro de alquilo con benceno, no existe la sustitución electrofílica aromática. Siempre debe estar presente el ácido de Lewis. En este caso estamos usando uno de los más comunes, que es el tricloruro de aluminio, pero hay otros metales con cloro que también pueden actuar como ácidos de Lewis. Bien, además de la formación de un electrófilo, aquí siempre tenemos que ir recordando conceptos de orgánica 1. Cuando se forme un carbocatión, siempre hay que ver las posibilidades de transposición. En este caso yo tengo carbono, 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 es el 1-cloropropano, 1-cloropropano con el ácido de Lewis, en este caso AlCl3. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos, el aluminio tiene un orbital vacío y se va a enlazar con el cloro. Aquí está el tricloruro de aluminio enlazado con el cloro, y el cloro le quita el par de electrones a este carbono. Entonces el cloro le quita el par de electrones a este carbono. Este carbono debería quedar como carbocatión, pero inmediatamente se hace la transposición a un carbocatión secundario. ¿De qué estoy hablando? Fíjense, acá el cloro le quita el par de electrones y sale como AlCl4. Aquí voy a devolver después un cloro y me deja, les decía, este carbono como carbocatión.
Acá está. Sin embargo, este es un carbocatión primario. Y yo veo en la molécula y digo, si hago una transposición de este hidrógeno a este carbono, voy a tener un carbocatión más estable. Entonces, acá directamente, como ya es orgánica 2, van a mostrar esto y esto, que sería la transposición en un solo paso, porque es un concepto ya previo de orgánica 1, pero se los estoy recordando para que no haya problemas en su aprendizaje. El hidrógeno se transpone acá al CH2 y me deja acá un carbocatión como carbocatión secundario. Entonces, como estoy yendo de un carbocatión primario a uno secundario, es posible la transposición. Esto solo para que lo entiendan. Entonces, en alquilación, ahí se van a notar y nosotros también les vamos a recordar, mucho cuidado con las transposiciones en el caso de la alquilación de sustituciones electrofílicas aromáticas. Entonces, hemos iniciado con nuestro halogénuro de alquilo, que es necesario para la alquilación, y el ácido de Lewis formando de principio un carbocatión, que como es primario, por transposición se transforma en secundario. Carbocatión primario que por la transposición de este hidrógeno se transforma en secundario y está representado en orgánica 2 directamente la transposición. Si no la recuerdan, analicen este paso, formación del carbocatión primario, porque pierde el par de electrones, este es positivo, y lo tienen positivo, y la transposición para formar un carbocatión secundario. Una vez que tenemos nuestro carbocatión, en este caso secundario, lo único que hacemos es recordar que el electrófilo, en este caso un carbocatión, va a entrar al anillo. Esta parte, si no les pedimos, ya solamente es para que lo sepan, este carbocatión se estabiliza por resonancia, pero lo que nos interesaría como mecanismo es el ingreso del electrófilo, la formación de una carga, y la recuperación del doble enlace por sustitución del hidrógeno con el electrófilo. Esto ya lo hemos explicado y va a pasar lo mismo en el caso de la alquilación. Entonces, ¿cuál es nuestro electrófilo? Este carbocatión secundario ya transpuesto. El doble enlace forma un enlace acá con el carbocatión y como este carbono pierde un electrón, queda con carga positiva. Esto se puede estabilizar por resonancia y una vez terminado eso, el hidrógeno le devuelve el par de electrones, sale como H+, para formar ácido clorhídrico y ya tengo mi electrófilo que habría ingresado al benceno. ¿Por dónde entra el electrófilo? Por la carga positiva. Y eso es importante. Entonces repasamos el mecanismo, decimos que este halogenuro con el ácido de Lewis ha formado mi electrófilo con el AlCl4. Esto es importante porque AlCl4 va a devolver un cloro para formar ácido clorhídrico y nuevamente se transforma en AlCl3 y está actuando solo como catalizador. Este ácido de Lewis solo actúa como catalizador. Entonces, este, por su carga positiva, entra al anillo. Ahí la diferencia, ¿sí? Cualquiera diría, voy a introducirlo por acá. Si lo unes tu anillo a este carbocatión, estaría mal tu ejercicio, porque has olvidado hacer transposición. Entonces, este carbocatión se transpone y aquí tenemos el secundario unido al benceno. El secundario unido al benceno. ¿Cómo se produce? Un doble enlace ataca al secundario y se une, ya está. Está terminada. Lo único que nos falta es la sustitución por el hidrógeno y el hidrógeno devuelve el par de electrones, sale como H+, y con el cloro que viene del AlCl4, cloro más AlCl3, con ese va a formar ácido clorhídrico y tenemos un alquilbenceno. ¿Sí? Por eso se llama alquilación del benceno. Preguntas hasta acá. Ninguna.
Bien. Entonces nosotros vamos a continuar explicando otras reacciones de sustitución electrofílica aromática. Vamos con la nitración del benceno. En la nitración del benceno, que es una de las reacciones más importantes, ustedes van a tener que el benceno reacciona con ácido nítrico y ácido sulfúrico, y el ácido nítrico y el ácido sulfúrico va a formar como electrófilo un grupo nitro. Eso vamos a explicar, ¿sí? Entonces el grupo nitro sustituye a un hidrógeno. Acá tienen escrito el grupo nitro, el C6H5, que ya entendían. Entonces el hidrógeno de acá es sustituido por un grupo nitro. La clave está en cómo se forma el grupo nitro. Eso lo vamos a explicar a continuación. Y cómo se forma el agua. Entonces, cuando hablo de nitración del benceno, estaría haciendo reaccionar benceno con una mezcla sulfonítrica, sulfo del ácido sulfúrico, nítrica del ácido nítrico, de manera que la mezcla sulfonítrica me produce un electrófilo como NO2, que sustituye a uno de los hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener de la nitración del benceno? Un nitrobenceno más agua. Benceno más ácido nítrico más ácido sulfúrico me da nitrobenceno más agua, y vamos a explicar los mecanismos de reacción. Esta reacción es importante ya para ustedes porque también lo vamos a ver en laboratorio. Vamos a repasar los mecanismos y vamos a hacer la experiencia práctica de nitrar benceno. En este caso ya hay que tener cuidado porque vamos a trabajar con ácidos, con sustancias aromáticas que tienen aromas bastante fuertes, con el desprendimiento de vapores, algunas veces no muy agradables, pero hay que trabajar con mucho cuidado, como vamos a ir explicándoles en la práctica, ¿sí? Bien, nitración del benceno. Entonces la clave está cómo se forma este grupo nitro que va a sustituir al hidrógeno y se va a añadir al anillo aromático. Entonces vamos a la formación del grupo nitro. Deben escribir el ácido sulfúrico en su estructura de Lewis, al igual que el ácido nítrico, HNO3. Bien, lo primero que entendemos es que el ácido sulfúrico es más ácido que el ácido nítrico, tiene un carácter de acidez más fuerte, eso ya lo van a ver en analítica. Por lo tanto, le dona un protón. Sale este como H+, y este queda como HSO4 con una carga negativa. La primera disociación del ácido sulfúrico dona un protón que viene al oxígeno del ácido nítrico, formando una molécula que va a ser el agua que se va a desprender. El ácido sulfúrico queda como HSO4, el otro hidrógeno ha venido a protonar el oxígeno del ácido nítrico. Bien, entonces, como tengo un oxígeno con carga negativa, le va a quitar este enlace al ácido nítrico y va a salir como agua y me deja una carga positiva en esta forma. Entonces, cuando sale este enlace, esta carga negativa viene en forma de doble enlace acá, y este sería mi grupo nitro. Si quieren en mecanismo, que es lo difícil, deben escribirlo así, deben escribir el ácido sulfúrico de esta forma, el ácido nítrico de esta forma, y escribir el mecanismo. Ya luego, cuando no se les pida mecanismos, ustedes escriben NO2 con carga positiva, pero sin olvidar que la carga positiva del grupo nitro radica en el nitrógeno de la molécula, ¿sí? Y aquí van a hacer el enlace. Entonces esto es importante, tanto para que expliquen mecanismos en laboratorio, como para después hacer estructuras de resonancia. Entonces ya tengo, o ya hemos entendido cómo el ácido sulfúrico con el ácido nítrico van a formar el grupo nitro más agua. ¿De dónde sale el grupo nitro? De la eliminación de agua protonada del ácido nítrico, se libera agua, y el resto del ácido nítrico me queda como grupo nitro con carga positiva, por lo tanto va a ser un electrófilo. Sulfúrico más nítrico, que en laboratorio van a conocer como mezcla sulfonítrica, me va a liberar agua y me va a producir el grupo nitro o nitronio, que sería el electrófilo.
Entonces no olviden esto, mezcla sulfonítrica me va a producir una protonación del ácido nítrico con el HCO4 y el ácido nítrico se va a dividir en el grupo nitro más agua. El ácido nítrico libera agua y se transforma en el grupo nitro, que sería el electrófilo. Bien, esta es la parte difícil de la reacción, el mecanismo. Luego ya hacemos lo mismo. Ahí tienen la liberación del ácido nítrico protonado, va a liberar agua y me va a dejar el grupo nitro con una carga positiva. Libera agua y me deja el grupo nitro con una carga positiva. Entonces ahora hacemos lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Introducir el electrófilo, es decir, el grupo nitro, al anillo. Entonces lo introducimos, se estabiliza por resonancia y sustituye al hidrógeno. Y eso es todo. Entonces veremos eso. Tengo mi grupo nitro. Un par de electrones del benceno va a atacar al nitrógeno. Cuidado que no unan por los oxígenos. Por eso es necesario saber cómo es el grupo nitro. Siempre van a unir al electrófilo por su carga positiva. El par de electrones forma enlace con el nitrógeno y al formar enlace se libera este par de electrones, por lo cual el grupo nitro, al perder un electrón del doble enlace, va a tener carga positiva y el par de electrones va a ir sobre el oxígeno como carga negativa. Ya hemos unido y ya no se preocupan de las cargas del grupo nitro porque positivo con negativo se anula. Sin embargo, deben recordar esta estructura porque les vamos a pedir después hacer resonancia. Entonces, cuando les diga hagan resonancia del nitrobenceno, lo primero que tendrán que hacer es dibujar esta estructura. Finalmente, hemos visto que una vez que el electrófilo ha ingresado al anillo, el hidrógeno debe devolver el doble enlace y este sale también como H+, para volver a unirse al ácido sulfúrico. Entonces, tendríamos el grupo nitro estabilizado por resonancia, que luego este hidrógeno devuelve el par de electrones y devuelve la aromaticidad al anillo. Entonces el carbocatión estabilizado por resonancia ya se transforma nuevamente en un anillo aromático y el H+ va a ir con el HCO4 para formar ácido sulfúrico. En este caso podemos entender del mecanismo que el ácido sulfúrico estaría actuando como catalizador. El ácido sulfúrico presta un protón para protonar el ácido nítrico y formar el grupo nitro, y luego se le devuelve su protón para volver a ser ácido sulfúrico. En cambio, el ácido nítrico ha sido incorporado al anillo de benceno. En este caso, el sulfúrico va a actuar solo como catalizador. Eso ya para cálculos de reactivo limitante, en exceso, etc. Entonces, cuando vean nítrico y sulfúrico en la reacción, van a ver ustedes esto, nítrico y sulfúrico, normalmente se pone el sulfúrico como catalizador. Y es el grupo, el ácido nítrico, que se desdobla en agua, y grupo nitro, el que ingresa al anillo. Bien, vamos a ver sus dudas, no olviden eso, el H sale como H+, y con el ácido sulfúrico vuelve a formar ácido sulfúrico, y ya tendría nitrobenceno más ácido sulfúrico, que no se lo ponen porque es catalizador, y más el agua que habría salido anteriormente. Entonces tengo benceno más ácido nítrico con ácido sulfúrico como catalizador. Ya no lo escribo porque si he puesto un mol de ácido sulfúrico va a quedar el mol, sería un catalizador. Me va a dar nitrobenceno más agua. ¿De dónde sale el agua? De la protonación del ácido nítrico, que nos formaba agua más el grupo nitro, que era el electrófilo. Esta es la nitración de benceno en sustitución electrofílica aromática. Entonces ahí tienen el ataque del par de electrones del benceno a un grupo nitro. Está el grupo nitro plano. Aquí tendría una hibridación sp en este caso, por eso es plano. Y el par de electrones atacando al grupo nitro, el par de electrones ataca al grupo nitro y me forma este compuesto con carga positiva y negativa, y esto deben recordar, ¿sí?
Pues deben saber escribir el grupo nitro como NO2 y el grupo nitro de esta forma. Nitrógeno positivo, oxígeno negativo, nitrógeno doble enlace oxígeno. Este sería el grupo nitro en el anillo aromático. Preguntas hasta acá, porque vamos corriendo. Ninguna. Bueno, seguimos avanzando. Entonces vamos a ver otra reacción que sería acilación. La acilación de Friedel-Crafts. La alquilación que habíamos visto también previamente se llama alquilación de Friedel-Crafts. Después vamos a hacer una tablita resumen de las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática sobre el benceno. En este caso, de la misma forma, tengo un benceno y tengo un cloruro de acilo, que es un derivado de ácido. ¿Sí? Cloruro de acilo. Y voy a tener siempre la presencia de un catalizador, que sería el tricloruro de aluminio. Es un ácido de Lewis. Y el ácido de Lewis lo que va a hacer es unirse al cloro para formar un electrón. ¿Sí? Entonces entra el cloruro, romperá el enlace cloro, como vamos a explicar en el mecanismo, y entra el cloruro al benceno más ácido clorhídrico. Entonces estaría sustituyendo esta parte de la molécula por un hidrógeno presente en el benceno. Para entenderlo, vamos a ver en primera instancia cómo el cloruro de acilo reacciona con el ácido de Lewis para formar ¿qué cosa? Un electrófilo. Cloruro de acilo, ácido de Lewis, el tricloruro de aluminio como ácido de Lewis. Ya hemos dicho que el aluminio tiene un orbital vacío, forma un enlace con el cloro, y el cloro le va a quitar al grupo acilo su par de electrones. Entonces el cloro recupera y forma AlCl4, y como le estoy quitando este par de electrones, este carbono queda como carbocatión. Este carbocatión podría eventualmente estabilizarse por resonancia. Entonces el par de electrones viene acá, formando un triple enlace y el oxígeno con carga positiva. Este regresa acá, pero este ya sería mi electrófilo. Bien, entonces repetimos. En la acilación, un cloruro de acilo con ácido de Lewis va a formar un electrófilo. ¿Cuál es el electrófilo? Rompo el cloro, que se va con el AlCl3, y me queda esta parte de la molécula. Esta parte de la molécula, C doble enlace O, CH3, C doble enlace O, CH3 sin el cloro, como carbocatión, es decir, como electrófilo. ¿Cómo se produce eso? El ácido de Lewis forma enlace con el cloro le quita el par de electrones al grupo acilo y lo deja como carbocatión. Ese carbocatión eventualmente podría estabilizarse por resonancia, pero lo que nos importa es que ya tenemos un electrófilo. Y ahora viene lo fácil, introducir el electrófilo al benceno. El electrófilo, cualquiera que sea, se unirá al anillo aromático, estabilizándose por resonancia y sustituyendo un hidrógeno que le devuelve la aromaticidad al anillo. El anillo que tenía carbocatión, en este caso, el carbocatión estabilizado por resonancia, rápidamente se vuelve otra vez en un anillo aromático con el doble simple, doble simple, doble simple, y que además, según la regla de Hükel y las otras condiciones, volvería a ser un anillo aromático. Ese concepto también ya debe estar claro para efectos de evaluación. Entonces tengo mi carbocatión, este era mi cloruro de acilo, el cloro se ha salido y me dejan carbono como carbocatión, que sería mi electrófilo. Ese electrófilo va a ser atacado por un par de electrones en anillo, formando un enlace. Entonces este par de electrones forma este enlace sobre el carbono positivo. El carbono tiene doble enlace oxígeno, CH3, CH3 y se ha unido al anillo, ¿no? Como estoy usando el par de electrones, este carbono sin su electrón va a tener carga positiva. Ya saben que esta carga positiva se estabiliza por resonancia. ¿Sí? Bien, entonces, nuevamente,
En este caso tendríamos el tema de la sustitución. Tengo mi carbono doble enlace oxígeno CH3, carbono doble enlace oxígeno CH3, y el hidrógeno, unido a este mismo carbono, le devuelve el par de electrones. ¿Sí? Y el hidrógeno va con el cloro de AlCl4 a formar ácido clorhídrico, y este se convierte en AlCl3, que es el catalizador, que no se lo pone en la reacción. Entonces, he sustituido el grupo ácido por un hidrógeno, y ahora estaría este en el anillo aromático. Esa es la reacción de acilación con la formación de ácido clorhídrico, y en este caso tenemos una cetona aromática. Pues una vez que el electrófilo como grupo ácido ha entrado al benceno, el hidrógeno le devuelve el par de electrones, como estamos mostrando acá, y me queda una cetona aromática más ácido clorhídrico. Es el mecanismo de reacción, en este caso de acilación, conocida como acilación de Friedel-Crafts. Entonces, para diferenciarlas, alquilación y acilación, en alquilación de Friedel-Crafts tenía un halogenuro de alquilo con un ácido de Lewis. Entonces, el R, el carbocatión del halogenuro de alquilo, se introducía al anillo. ¿Cómo se producía eso? El ácido de Lewis tomaba el cloro y me dejaba un carbocatión, y el carbocatión se introducía como electrófilo al anillo, sustituyendo al hidrógeno de acá. Y entonces, esa es una alquilación de Friedel-Crafts, donde deben, como hemos visto, tener mucho cuidado con las transposiciones. En este caso tengo la acilación de Friedel-Crafts, donde tengo un cloruro de acilo, que con el ácido de Lewis de igual forma rompe el enlace con cloro y me deja un carbocatión en esta posición, y este carbocatión se une al benceno. Entonces tendría una cetona aromática, nuevamente más ácido clorhídrico, y en este caso en la acilación no hay transposiciones, no hay peligro de transposición. Esto para diferenciar la alquilación de la acilación. En la alquilación uso halogénuro de alquilo, en la acilación uso un cloruro de acilo. En la alquilación voy a tener un alquilbenceno. Este R significa ser CH2, CH3, o CH2, CH2, CH3, etcétera, una cadena hidrocarbonada, alquilbenceno, y acá un acilbenceno, que en realidad sería una cetona aromática. Cetona porque el carbonilo tiene a este lado carbono y a este lado tiene un anillo aromático, por eso se llama una cetona aromática. Entonces no olviden que para alquilación el electrófilo es un carbocatión, y para acilación el electrófilo es un ion ácido, que sería también un carbocatión. Veremos sus preguntas, porque ya estamos terminando las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. La dificultad de todas está en recordar un poquito cómo se forma el electrófilo, nada más, y lo demás, en todos los casos, sigue el mismo mecanismo de reacción, que sería el de la sustitución electrofílica aromática. Bien, en este caso tenemos la reacción de un benceno con ácido sulfúrico y trióxido de azufre, que me resultaría formando un ácido benzensulfónico. Esto ya deben ir recordando. El SO3H significa un ácido bencén de benceno, y sulfónico de esta parte. Entonces, en este caso, al igual que nosotros, como ya hablamos de sustitución electrofílica aromática, la primera pregunta es cómo se forma un electrófilo. Si quiero que reaccione el benceno, debo tener un electrófilo. Bien, entonces este sería el dióxido de azufre. El ácido sulfúrico va a liberar un protón, ya saben, química analítica también van a ver su primera disociación.
Esto sería HCO4 más H, la primera disociación, y el H del ácido sulfúrico va a ser atacado por un par de electrones del dióxido de azufre. Es produciendo un electrófilo, ¿sí? Si ataco al hidrógeno, si ataca el hidrógeno, forma este enlace y por lo tanto el azufre, como ha perdido un electrón, va a tener carga positiva. Listo, entonces ya tengo mi electrófilo. Uno de los pares de electrones del benceno, cualquiera, porque todos son iguales y en realidad están girando, entonces para el momento de la reacción, un par de electrones va a formar un enlace con el electrófilo. Y ya tengo toda la reacción. Este sería el SO3H. SO3H. Ya está. Lo único que le falta a esta reacción es que el hidrógeno le devuelva el doble enlace y salga como H+, para devolverle al ácido sulfúrico el protón que ha perdido. Este carbocatión se estabiliza por resonancia, pero la parte más importante que sería en este caso que el hidrógeno le devuelve el doble enlace perdido. Este doble enlace que ha sido usado para unirse al electrófilo se recupera con el par de electrones del hidrógeno que le devuelve, como habíamos dicho, un protón al HCO4 para formar ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico libera un H+, este ácido sulfúrico libera este H+, y se transforma en HCO4, y al final de la reacción, este H que se libera como H+, porque está entregando el par de electrones acá, le devuelve al ácido sulfúrico su protón y este actúa como catalizador también. Entonces, este es el que ingresa como electrófilo y este es solamente un catalizador. Y listo, ya hemos sustituido el hidrógeno, tenemos el anillo aromático y el electrófilo que habría ingresado al anillo aromático. Nuevamente tengo un ácido bencén sulfónico como otra reacción de sustitución electrofílica aromática. Vamos a ver un resumen, si es que no tienen dudas. Ninguna. Bien, menos dudas, más avance para el primer parcial. Hemos visto 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Halogenación, en este caso hemos visto la cloración. Nitración, que usaba la mezcla sulfonítrica, nítrico y sulfúrico. Alquilación y acilación de Friedel-Crafts, que acabamos de mostrar. Y la sulfonación, donde el SO3 entraba como el electrófilo HSO3. En todos los casos, ustedes deben recordar cuál es el electrófilo de cada una de las reacciones. Cuando no se les pida mecanismo, pueden hacer directamente la reacción. Y vamos a enseñar ahora esos trucos. Cuando se les pida mecanismos, entonces deberán hacer todo el proceso de formación precisamente de este electrófilo, el ingreso del electrófilo al anillo y la sustitución por el hidrógeno, como hemos ido explicando. Haremos un repaso. Halogenación, hemos visto cloro con tricloruro de aluminio, que sería el ácido de Lewis. Entonces, el cloro formaba un cloro más, ¿no? O puedo cambiar, puedo usar bromo con tricloruro, puedo usar yodo con tricloruro, por eso se llama ahora halogenación. Cualquier halógeno con tricloruro me va a producir un halógeno con carga positiva, es decir, un electrón. En el caso de la nitración, ya sabemos que el ácido nítrico con el sulfúrico produce como electrófilo el grupo nitro más agua. En el caso de la alquilación, sabemos que un halogénuro de alquilo con tricloruro de aluminio produce un carbocatión. Aquí cuidado con la transposición. En el caso de acilación, el cloruro de acilo libera el cloro y me deja el grupo acilo con carga positiva como electrófilo. Y acabamos de ver que el trióxido de azufre se protona y forma un electrófilo, que sería este, donde la carga positiva está sobre el azufre. Igual que acá, ¿verdad? La carga positiva no está sobre el oxígeno, está sobre el nitrógeno. De los mecanismos ya deben hacer. Pero en los libros pueden ver esta estructura para el electrófilo. Igual acá, la carga estaría sobre el azufre,
Y el enlace, por tanto, del benceno a este electrófilo sería en el azufre. Listo, entonces lo único que deben recordar es que el benceno con cualquiera de estos reactivos va a reaccionar contra un electrófilo. Si hacemos benceno con halogenación, el electrófilo sería el cloro. Pues acá le pondría cloro más. Si hacemos benceno con la nitración, ácido nítrico y sulfúrico, el electrófilo sería el grupo nitro. Entonces, el nitro entra al benceno. Si ponemos benceno con una alquilación, un cloruro de ácido más ácido clorhídrico, entonces el carbocatión, que se forma de la liberación del halógeno con el enlace carbono, sería el electrófilo que va a entrar al benceno. Acá cuidado con la transposición. Lo mismo con la acilación, que tengo el grupo ácido como electrófilo, y la sulfonación, que tengo el SO3H como electrófilo. Con esta tablita podemos hacer cualquier reacción. Tengo benceno, y digo halogenación. ¿Qué estoy haciendo? Sustituyendo el hidrógeno por un electrófilo. ¿Sí? En halogenación, ¿cuál sería el electrófilo? Cloro o halógeno más. Entonces sustituyo el halógeno por este hidrógeno. Y ya tengo una halogenación. Si digo nitración, hago reaccionar el benceno con ácido nítrico y sulfúrico, y con la tablita ya me acuerdo que la reacción de ácido nítrico con sulfúrico me produce un electrófilo. ¿Cuál? El grupo nitro. ¿Qué hago? El grupo nitro como electrófilo sustituye al hidrógeno y ya tengo una nitración. Todas estas reacciones son de sustitución electrofílica aromática. Si digo sulfonación, entonces recuerdo que en la sulfonación pongo trióxido de azufre en ácido sulfúrico, y que la protonación del azufre por un H del ácido sulfúrico me forma la SO3H, y el SO3H va a ingresar al anillo, es decir, el electrófilo SO3H ingresa al anillo. El electrófilo, en este caso grupo nitro, ingresa al anillo. El electrófilo, en este caso el halógeno, ingresa al anillo, y en cada caso estos electrófilos sustituyen al hidrógeno. Si digo alquilación, tengo acá un halogénero de alquilo más mi ácido de Lewis, que forma un carbocatión, y el carbocatión, si es que no se ha transpuesto, va a ingresar al anillo, sustituyendo al hidrógeno. Si digo acilación de Friedel-Crafts, entonces voy a tener un grupo acilo donde la carga positiva está en el carbono, no se olviden, el carbono se une al anillo, sustituyendo al hidrógeno. Entonces es importante, acá, aunque el grupo nitro tenga una carga donde sea, se une por el nitrógeno, ¿verdad? Acá este carbocatión de la sulfonación se va a unir por el azufre. Y en el caso de la acilación, ya saben que el carbocatión está sobre el carbono, hemos visto los mecanismos, y se une al carbono. Este es un resumen de las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática que se pueden hacer cuando no les pidamos mecanismo directamente, solo haciendo uso de esta tablita. Y podemos dar algunos ejemplos. No hay preguntas, no hay preguntas. Bien, vamos a los ejemplos. Cuando no pedimos mecanismo. Cuando pedimos mecanismo, tienen que hacer todo lo que hemos visto anteriormente. Bien, pueden ver un benceno con cloro y un ácido de Lewis. Fíjense en las variantes. Antes la variante era AlSL3 como ácido de Lewis. En lugar de aluminio puedo usar hierro, sí, que también tiene orbitales vacíos. El mecanismo es exactamente el mismo. Entonces no se vayan a admirar si en lugar de AlSL3 se encuentran FSL3. Ambos son ácidos de Lewis, ambos toman un cloro y dejan al otro cloro como electrófilo. Entonces, ¿qué digo? Reconozco, este sería un halógeno con un ácido de Lewis. ¿Dónde estoy? En mi reacción, en este caso, estoy en halogenación. ¿Cuál va a ser mi electrófilo? En este caso, cloro más. ¿Y qué digo? Como ya sé que el electrófilo es cloro más, sustituyo el cloro, aquí hay un hidrógeno, y lo sustituyo ese hidrógeno por cloro. Ya tengo mi reacción. Entonces, ¿cómo? Con la tablita. Halogenación,
el electrófilo es cloro. Entonces pongo en este caso, como tengo cloro y el ácido de Lewis, cloro como electrófilo. Y reemplazo este cloro por un hidrógeno. Ya está mi reacción, no necesito hacer más. En el caso de una bromación, porque puede ser otro halógeno, no siempre cloro, con otro ácido de Lewis, en este caso FeBr3, también podría funcionar bromo con FeSL3, no hay problema si se mezclan. En el producto principal siempre voy a tener el mismo. Entonces el bromo con FeBr3, ya sé que este tiene un orbital vacío, le quita un bromo con carga negativa y me deja otro bromo con carga positiva, es decir, mi electrófilo sería un bromo más. Y X más, halógeno más, en este caso bromo más. ¿Qué hago? Sustituyo el electrófilo lo sustituyo por este hidrógeno. Y ya tengo el resultado sin hacer mecanismo de reacción. Y solamente recordando cuáles serían los electrófilos cuando utilice cualquier halógeno con un ácido de Lewis, pudiendo ser el ácido de Lewis, AlSL3 o FeSL3 o FeBr3. Si les dan un ejercicio, benceno reacciona con SO3 y ácido sulfúrico. ¿Qué cosa será eso? Lo primero que deben recordar. Entonces, estos son los reactivos propios de una sulfonación. Entonces, si ustedes recuerdan, en la sulfonación tengo como electrófilo el SO3H. Entonces digo, este es mi electrófilo. ¿Y qué hago? Uno el electrófilo al anillo. El par de electrones se une al electrófilo y luego ya saben que el hidrógeno devuelve el par de electrones. Entonces, así de simple. Reconozco sulfonación y sé que voy a poner este electrófilo al anillo. ¿Por dónde este electrófilo? En este caso por el azufre. Eso por los mecanismos de reacción. Cuando vean el video pueden regresar a ver cuál era el mecanismo de reacción y por qué el benceno se une al átomo de azufre en el caso de la sulfonación. ¿Qué reacción será esta? Benceno más 1-cloropropano con tricloruro de aluminio. Este es halogenuro de alquilo más tricloruro de aluminio, entonces será alquilación de Friedel-Crafts. Halogenuro de alquilo más tricloruro de aluminio. Ya sé que el resultado es un carbocatión, pero no olviden que si formo carbocatión acá, el cloro se va con el tricloruro, carbocatión primario, que rápidamente hace transposición al secundario, y acá directamente lo están uniendo por el secundario. No olviden, estamos en orgánica 2, transposición ya debe ser un tema dominado por ustedes. En orgánica 1, por eso se hace directamente, no aquel que haga el ejercicio y una por acá al benceno sin hacer transposición, tienen su ejercicio 0. Entonces, carbocatión primario, que se forma en secundario, y el electrófilo sería un carbocatión, en este caso ya transpuesto, que lo uno al anillo aromático. Esto como un resumen, no se olviden ahí que su carbocatión en este caso sería secundario, y ese secundario es el que se une al benceno. Ahí tienen su carbocatión secundario y por ahí, precisamente por el carbocatión, por donde está la carga positiva del electrófilo, por ahí es donde uno el benceno al electrófilo. Y finalmente, si reconocen, este es un cloruro de acilo con un ácido de Lewis, entonces me estoy refiriendo a la reacción de acilación de Friedel-Crafts. Ustedes por los reactivos van a ir reconociendo el tipo de reacción, en este caso cloruro de acilo con ácido clorhídrico, con tricloruro de aluminio, cloruro de acilo con tricloruro de aluminio, sería la reacción de acilación. Una vez que han recordado eso, deben recordar que el electrófilo en acilación es el grupo acilo con una carga positiva sobre el carbono, que es por donde se une al benceno. Entonces tenemos en este caso nuestro electrófilo, si quieren verlo, sería de esta forma.
El cloro ha desaparecido y este carbono con el doble enlace es el que tiene ahora la carga positiva. ¿Qué le sigue al carbono con el doble enlace? Al carbono con el doble enlace le sigue CH2, este es CH2, y le sigue CH3, este es CH3. Entonces, por acá voy a hacer el enlace. Uno de los pares de electrones del benceno se une acá, ahí, y ya voy a tener una cetona, cetona porque aquí hay carbono y aquí hay carbono, aromática porque uno de los componentes de la cetona es un anillo aromático. ¿Sí? Eso en cuanto a reconocer una acilación de Friedel-Crafts, sin mecanismo. Y esto ya deben, hasta de memoria, porque lo van a hacer en laboratorio, benceno con ácido nítrico y sulfúrico, busco acá, nítrico y sulfúrico, es la reacción de nitración. Bien, ¿qué me acuerdo? Que en la nitración de mi electrófilo va a ser el grupo nitro, y por lo tanto el grupo nitro se une al benceno, ¿por dónde? Por el nitrógeno. Entonces, recordar que el electrófilo es el grupo nitro, y el grupo nitro lo he unido por el nitrógeno a mi anillo de benceno. Bien, hasta acá, porque es ya bastante materia, tendríamos 5 tipos de sustitución electrofílica aromática, donde voy a poner 5 electrófilos diferentes a mi anillo de benceno. No olviden, halogenación, nitración, alquilación, acilación y sulfonación. De principio podemos trabajar con esta tabla, vamos a seguir avanzando mostrando esta tabla, y esto sería primera sustitución electrofílica aromática, es decir, es el primer electrófilo entrando a un benceno. Luego, con las mismas 5 reacciones, vamos a tener segunda sustitución electrofílica aromática, es decir, otro electrófilo va a entrar al anillo, hasta una tercera sustitución electrofílica aromática. Eso es lo que vamos a trabajar en las siguientes clases. Por el momento, para que quede claro, vayan repasando su video, vayan recordando por los reactivos qué tipo de sustitución electrofílica aromática tienen, si es halogenación, nitración, alquilación de Friedel-Crafts, acilación de Friedel-Crafts o sulfonación. Eso es fácil, aquí tienen los reactivos que me indican qué tipo de reacción es. Y cuando han reconocido, recuerdan que la halogenación tiene un halógeno con carga positiva como electrófilo, la nitración tiene el grupo nitro con la carga positiva sobre el nitrógeno como electrófilo, la alquilación tiene un carbocatión simple con peligro de transposición como electrófilo, la acidación de Friedel-Crafts tiene el grupo ácido con carga positiva sobre el carbono como electrófilo, y la sulfonación tiene este grupo sulfónico con carga positiva sobre el azufre como electrófilo. Con esta tablita clave pueden resolverme la primera sustitución electrofílica aromática. Como les digo, temas de siguientes clases ya va a ser la segunda sustitución. En este caso tengo un anillo aromático sustituido. Esto vamos a darles una idea para seguir avanzando en una otra clase para que no sea muy pesado. Entonces, tienen acá un anillo aromático con un sustituyente y tengo una nitración. En nitración, mi electrófilo es grupo nitro. La pregunta ahora es, ¿dónde lo coloco? ¿Sí? Puedo colocar en esta posición, en esta o en esta. ¿Sí? Entonces, voy a tener un producto mayoritario y un producto minoritario. Entonces, en realidad, básicamente, este benceno solo podría sufrir la segunda sustitución en esta posición y en esta. En esa posición y en esta. Y nunca en estas otras posiciones. Acá, por si acaso, ya vamos a ir trabajando también con nomenclatura. Cuando tienen un benceno sustituido, la primera posición se denomina orto, la segunda meta y la tercera para. Igual a ese otro lado. Orto, meta y para. Entonces el grupo nitro puede entrar a la posición orto de su derecha, también a la posición orto de su izquierda, es lo mismo porque el anillo es plano,
o puede entrar a la posición para, donde para es mayoritario. Ya vamos a explicar con mecanismos, con tema de resonancia, por qué entra a solo a las posiciones orto y para y no entra a las posiciones meta. Vamos a explicar por qué el grupo fenol es orto para director, es decir, dice que puede entrar en posiciones orto y para cualquier segunda sustitución electrofílica aromática y no en posiciones meta. Todo eso vamos a explicar en una siguiente clase. Y ya podemos hacer directamente la explicación, incluso por qué entre las dos posiciones orto y para, por qué el mayoritario es para, porque en orto hay mayor efecto estérico. Todo eso lo vamos a volver a explicar en una siguiente clase. Lo mismo cuando haya otros bencenos sustituidos, vamos a ver cuáles son los productos mayoritarios de una segunda sustitución. En este caso tengo la anilina con una halogenación. ¿Y dónde pongo este electrófilo, este bromo? Puedo poner en posición para o en posición orto. Por el efecto estérico, posición para sería mayoritario, pero no solamente van a haber ortoparadirectores, sino también tengo un nitrobenceno con una halogenación, en este caso bromo. El electrófilo sería bromo más. ¿Dónde lo coloco? Este va a venir a posición meta, extrañamente. ¿Cómo explico por qué está en posición meta? Con estructuras de resonancia, muestro dónde están las cargas y dónde se acerca. Todo eso vamos a explicar en la siguiente clase. Por eso es que yo les decía que vamos a parar acá en primera sustitución antes de entrar a la segunda sustitución. Entonces, para la siguiente clase, repasen, estudien, vuelvan a escribir en sus cuadernos las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática que nosotros les vamos a dar ya en la siguiente clase, la segunda sustitución, ¿no? Este ya está sustituido y este electrófilo va a entrar en esta posición. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a explicar en la siguiente clase, ¿sí? De las 5 posiciones, el electrófilo escoge esta para un ácido benzoico. ¿Por qué? Lo vamos a ver con mecanismos de reacción, con la resonancia, por eso les hemos pedido resonancia, de manera que ustedes van a hacer benceno. Fíjense, la primera sustitución. Y tengo benceno, ácido nítrico y ácido sulfúrico es nitración. El grupo nitro va a entrar al benceno. ¿Dónde? Donde quieran ustedes, en este caso, acá. Hasta ahí hemos avanzado con las 5 reacciones. Sin embargo, este benceno, bueno, aquí hay varias primeras sustituciones y luego vamos a trabajar con segunda sustitución. Solamente les estoy dando una idea para la segunda sustitución, dónde va a ir el electrófilo. Posiciones orto, meta y para, ese es el tema de la siguiente clase. Entonces no se preocupen, hasta el momento van a estudiar hasta primera sustitución electrofílica aromática y luego ya me trabajarán con la segunda, que va a ser tema de avance de la siguiente clase. Para que no tengan problema, por el momento vamos a seguir